Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Hace ya 11 años aproximadamente subí un vídeo en el canal que todavía sigue recibiendo algunos comentarios, algunas visitas. Yo supongo que es que no había muchos vídeos hablando de este fenómeno en aquella época en nuestro idioma. Y es que repasé un poco la desgraciada historia de la saga Painkiller, una saga que tenía un juego en 2004 que es absolutamente de culto y tras este último eso se evidencia más que nunca. Luego hablamos de eso, ¿vale? Luego hablamos un poco de todo lo que ha levantado este juego. Pero era una saga que intentó tener un montón de secuelas que no daban la talla. Eran secuelas recicladas en su mayor parte. Intentaban replicar un fenómeno sin éxito alguno. Juegos todos ellos suspensos o directamente castigadísimos. Se intentó remakear en 2012, habiéndolo troceado en muchísimos DLCs, y un juego que es un desastre porque suprimió parte de su identidad, como la exploración y otra serie de características que hacían único a Painkiller. Y es que hablamos de un juego que fue único en su momento y que estaba hecho con mucho amor por el género. Es un juego 21 años después que creo que sigue siendo una de las cosas más bestias que podemos jugar en este género en cuanto a hordas, oleadas y matar sin ningún tipo de preocupación. Y este último juego, el nuevo, el de 2025, creo que ha intentado replicar eso, pero estamos ante un juego que una vez más se suma a la estela de lanzamientos de la saga que no están a la altura. Pero tengo que decir que no es tan desastroso ni tan malo como se le pinta. Evidentemente no es tan bueno, ya lo estoy avisando, no hace justicia yo creo que al fenómeno Painkiller en sus orígenes, pero creo que sí defiende algunas cosas dentro del first person shooter que lo hacen medianamente interesante. Eso sí, un juego breve como el demonio, nunca mejor dicho del demonio, porque esta saga va de matar demonios. El caso es que es un juego que se hace extremadamente repetitivo y corto, y eso es malo, porque el primer juego ya era repetitivo de por sí en cuanto a las mecánicas. El juego ofrecía una serie de ideas que se iban repitiendo, era limpiar habitaciones una detrás de otra, pero esas habitaciones tenían diseño de niveles, los tramos entre una habitación y otra eran imaginativos, los niveles se diferenciaban muy bien, la música era impresionante, la acción estaba muy bien construida, en fin, era un juego que tenía identidad, tenía alma. Y este, sin embargo, parece que es un producto al que le han arrancado el alma del cuerpo. Es una cosa bastante curiosa, porque a pesar de tener un gameplay bastante bueno y moverse muy bien, porque a mí me ha ido una media de 120-150 frames por segundo todo el juego, porque está hecho en un Real Engine 4, y eso pues garantiza que el juego va a ir bien, porque es un motor hoy en día que, bueno, que está bastante superado, y a pesar de ello es un motor muy bien aprovechado, creo yo, en la industria del videojuego, y que creo que este juego hace un uso sobre ello de ese motor. El juego va de maravilla, no se me ha cerrado ni una vez las 21 horas que he jugado. He tenido algún problema menor con la IA, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a tratar en el vídeo, de qué va este nuevo Painkiller, y es que han tenido yo creo que lo peor que tiene este juego no es ni siquiera el juego, no es lo que juegas, es cómo lo juegas, ¿no? Y es porque se ha decidido que tienes que ir acompañado siempre de dos personas, por lo tanto es un juego enfocado al cooperativo. ¿Qué pasa si no quieres jugar con gente? Que es un poco lo que vienes buscando en esta saga, que jugar solo, básicamente. Y el añadido, digamos, que es el multijugador, o fue el multijugador, nunca fue, digamos, el principal reclamo. Pues aquí sí lo es. Y la solución para offline es que llevas dos bots, como estamos viendo en estos vídeos que he grabado. Al principio los bots nos van a echar muchísimo para atrás, porque es como, ¿por qué me estáis quitando enemigos, no? ¿Por qué me estáis quitando muertes? Que es un poco a lo que venía esta saga, a matar indiscriminadamente, a juntar enemigos. Y lo que pasa es que estos dos bots actúan como señuelo móvil además, con una inteligencia bastante buena, hay que decirlo, son bots bien programados, ¿vale? Con algún fallo menor, que a veces se quedan quietos y no te hacen caso, pero reaccionan bien a las órdenes que les damos. Con el botón central del ratón les apuntamos a donde nosotros queramos que vayan y van hacia ahí. Si apuntamos a un objeto, lo recogen, y si apuntamos a una trampa, pues la intentan evitar, y si apuntamos a un botón, lo pulsan. Luego, de por sí son muy resistentes, que es una cosa que es bastante interesante y curiosa y lamentable al mismo tiempo, todo a la vez, porque cuando juegas con gente el juego es bastante entretenido, pero te va muy mal con gente, porque hay que estar terriblemente coordinado
y te matan muy fácil en este videojuego, sobre todo en dificultades altas, y sin embargo los bots son casi invencibles. Me lo he pasado 2 veces el juego, una en dificultad normal y otra en pesadilla, que es la máxima, ¿vale? Salté de normal a pesadilla porque dije, bueno, quiero ver cuánto de difícil se puede hacer este juego sin compañía. Bueno, pues es más fácil con bots que sin bots, ¿vale? Lo cual es rarísimo, porque si está enfocado a un cooperativo, no tendría el juego que premiar al hecho de tener que jugar con amigos o con desconocidos o con gente, que el matchmaking fuese lo primordial del juego. Pues no, resulta que el juego es más competente jugando solo, y a pesar de todo no es un buen juego para jugar solo, lo tiene todo, es decir, es un juego que falla en el cómo debe ser recorrido y de qué forma, y premia a quien juega solo, lo cual es muy extraño después de toda la campaña de cooperativo que se ha montado. Luego es un juego que tiene un diseño de niveles muy plano, y eso es una cosa de la que adolecía esta saga, por lo menos a partir de la expansión del primero. Todos los Painkiller secuela, entre comillas, y spin-offs que aparecieron después del primero tenían un diseño de niveles nefasto, terrible. No se había entendido para nada la gestión del espacio, no se había entendido el reparto de enemigos, no se había entendido cuándo deben darte un arma, cuándo debe el juego ofrecer plataformeo, la calidad del plataformeo, los coleccionables, nada de eso estaba en las secuelas. Y este juego tiene exactamente el mismo problema, y es que lo vamos a recorrer y vamos a sentir que todos los niveles son el mismo, y a pesar de eso el juego tiene un buen arte, los biomas, los diferentes tramos de ciertos niveles no están nada mal a nivel gráfico, luego tiene algunos tramos interesantes, el plataformeo por ejemplo está muy bien a nivel mecánico, es que es un juego que tiene muy buenas mecánicas, muy buenas físicas, un excelente gameplay, es decir, las armas son la polla, es lo mejor del juego prácticamente junto a los jefes, luego hablamos de eso. Y sin embargo no tiene ningún tipo de alma en el diseño. Es acojonante, es uno de esos raros casos de juegos que son increíblemente satisfactorios a los controles, pero increíblemente insulso al mismo tiempo a nivel de recorrido. Con lo cual estamos en la casilla de salida, es decir, ¿para qué querremos jugar un juego que tiene muy buenas mecánicas y luego el diseño es mediocre, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a este juego. Ya digo, los niveles no tienen alma ninguna. El plataformeo dentro de ciertos tramos está muy bien, pero ¿para qué usamos ese plataformeo? No lo está tanto, porque tenemos un salto de pared que está muy chulo y doble dash en el aire, que el dash le sienta de cojones a Painkiller, ¿vale? Lo acerca un poco a Doom y a los últimos, ¿vale? Los últimos 3 Doom, que por cierto son impresionantes esos juegos a nivel de diseño de fases. El último puede ser más flojo en esto, pero a mí me ha encantado. El Dark Ages también me ha gustado mucho ese juego. Y yo este año decía, bueno, habiendo un Doom y un Painkiller, pues tendremos donde elegir. Pues lamentablemente ninguno de los dos ha sido tan satisfactorio como esperábamos, ¿vale? Han sido decepciones parciales en cuanto un poco al final lo que nos hemos encontrado, y aún así yo creo que Dark Ages es un buen juego y este pues no lo es tanto, ¿no? En comparación, si hay que compararlo a algo. Luego también dicen que se parece a una saga, a un juego que se llama Vermintide, ¿vale? Que yo le he echado un vistazo, no lo conocía, y sí que tiene muy buena pinta ese juego, pero yo creo que ese juego sí tiene alma y una serie de cosas que este no tiene. Luego la gestión de oleadas, volviendo a lo de los bots nos van a robar bajas enemigas. ¿Qué pasa? Que es necesario que nos roben bajas enemigas, porque este juego es muy masivo, muy masivo. De vez en cuando aparecen subjefes, que la primera vez que nos enfrentamos a ellos son bastante originales, pero luego se empiezan a hacer repetitivos, porque solo hay 4 o 5 diferentes, no hay más. Hay un toro, un mago, una especie de hechicero que vuela, un bicho que va bajo tierra, que ese es el que puede matar a los bots, de hecho, una especie de fantasma parca que nos consume. De hecho, si morimos es jugando con bots, game over directamente, ¿vale? Nosotros podemos resucitar a los bots, ellos a nosotros, siempre nos van a resucitar. Ya digo que la inteligencia de los bots es bastante alta y son resistentes como el demonio, o sea, son muy muy resistentes, y por eso es más aconsejable jugar con bots que jugar con gente a este juego. Y a pesar de lo que estoy diciendo, jugar solo, el juego se nos va a hacer terriblemente insulso, que es un poco lo que le pasa. Sobre las armas y los jefes, que al final es un poco lo que más me llama la atención del juego, los jefes son increíbles, los jefes me han encantado, son solo 3, es una pena, no hay jefe final, eso es una de las cosas más lamentables que he visto, porque diablos no hay un enfrentamiento final, y así el juego al menos habría podido ser más potable, pero no, han puesto 3 jefes, y aparte el juego está muy desordenado, como le pasaba a Hell and Damnation, al Painkiller HD, el que salió en 2012, y es que no parece tener sentido la progresión, porque en este juego tenemos 3 biomas, 3 mundos, y tenemos que pasarnos el nivel 1, 2 y 3 de cada mundo en orden. Eso sí, podemos elegir cualquiera de los 3 biomas desde el principio, y lo único que hay que hacer es ir desbloqueando los niveles de esos biomas. El nivel 2 de cada bioma se desbloquea completando el nivel 1,
y el nivel 3 pues en el nivel 2, ¿vale? Y al final de ese nivel 3, como digo, tras un nivel algo largo, la media está entre 20 y 25 minutos por nivel, media hora como mucho, nos aparece un jefe, y los jefes tienen unas rutinas muy muy chulas. De hecho hay uno de los jefes, no lo estoy enseñando aquí porque, hombre, es una de las sorpresas, el primer jefe precisamente es el mejor del juego, y se parece mucho a la saga Remnant, tanto a Remnant 1 como al 2, porque son rutinas súper estimulantes que creo que a un FPS le sientan de cojones esas rutinas más que te obligan a esquivar. En este juego tienes como una zancadilla que está muy inspirada en Bulletstorm, y esa zancadilla a este juego le sienta muy bien en los combates, sin embargo no se aprovecha mucho, sin embargo ese jefe sí lo aprovecha, ¿no? Luego tenemos mecánicas todo el rato que consiste en rellenar una especie de tanques de sangre. Tendremos que acumular enemigos en la zona donde está el tanque o llevar el tanque a donde están los enemigos y destruirlos, mecánica que al principio fastidia y dices, Dios, ¿por qué me obligas a hacer esto? Pero hay que decir que al final no está tan mal, al final no se me ha hecho tan malo eso. Y luego lo de llevar las linternas, que es una mecánica un poco cabronada, pero también te obliga a estar constantemente pendiente de los demonios, que son, digamos, los subjefes, y teniendo cuidado de que las hordas, que son numerosísimas e infinitas, si no conseguimos cerrar a tiempo, digamos, las encerronas, pues bueno, esta gestión, digamos, que es entretenida e interesante a su modo de ver. ¿Qué pasa? Que el juego no para de ofrecer todo el rato habitaciones llenas de este sentido. Al juego le habrían sentado mejor pequeños interludios jugables, pequeñas partes de no pensar mucho, de más plataformeo, de simplemente habitaciones con menos enemigos, como pasaba con el primer Painkiller, que el primer Painkiller se recuerda como un juego lleno de enemigos, pero no había tantos enemigos. Lo que pasa es que estaban muy bien repartidos, y esa era una de las cosas que hacían bueno el primer Painkiller y que algunas de las secuelas no respetaron, incluida esta especie de reboot o remake, no lo respeta. Es un juego enfocadísimo a las hordas, ¿vale? Tiene esa especie de regustillo genérico de juego de oleadas, sin diseño de niveles y sin diseño ninguno de oleadas, es decir, no hay un diseño en las oleadas, hay simplemente spawn points, es decir, espacios o lugares desde donde salen los enemigos, momentos donde el juego ha decidido que vamos muy bien y nos va a lanzar un subjefe, y las habitaciones más interesantes son precisamente en las que tendremos que despachar 3 oleadas, ¿vale? Creo que el juego pues tiene una serie de decisiones que se repiten demasiado, y al final pues nos vamos a quedar con ganas de más. Si nos quedamos con ganas de más es porque el juego no es tan terrible como lo vienen pintando. Sin embargo, está muy lejos, muy lejos de lo que hacía bueno al primer juego, que es lo manual que estaba hecho, ¿no? A nivel... estaba hecho a mano, ¿vale? Es un juego que estaba hecho totalmente a mano. Se notaba mucho que todo estaba estudiadísimo, los secretos era una gozada. Este juego tiene secretos y son una chorrada, la mayoría de ellos. Evidencian el buen plataformeo que tiene, el buen sistema físico que tiene el juego, porque se mueve increíble. Es que da un gustazo tremendo matar y escalar y saltar, porque es muy Doom en eso, muy Doom moderno. Pero enseguida vamos a notar dónde está la carencia, y es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué algo tan bueno si al final el objetivo es este? Otra decisión es que las armas solo puedes llevar 2 y la Painkiller, que ahora la Painkiller se ha reducido a una suerte de recargadora de munición. Pasa un poco como los de un último, que la munición se gestiona de manera diferente. Aquí, si te quedas sin munición, tienes una serie de objetos que puedes lanzar al suelo y spawnean munición. Tanto los bots como tú podéis recoger estos objetos. También tienes una especie de lanzadora de energía, que eso está chulo, ese recurso sí me parece inteligente, porque hay que usarlo sabiamente. Y digamos que la munición se consigue con la Painkiller. La Painkiller ha perdido muchísima personalidad, es el arma principal de la saga. Aquí es una suerte de arma secundaria. Duele muchísimo que la Painkiller sea tan inútil en un juego como este, y las armas que llevas, todas las demás son increíbles, son reimaginaciones de las armas clásicas de la saga, a excepción de una que creo que bueno, es menos icónica, que es la Uzi, la ametralladora, pero el resto de armas, el lanzaestacas, el lanzacohetes, la escopeta, que es increíble, son brutísimas. ¿Por qué? Porque van evolucionando a medida que nosotros vamos invirtiendo puntos en ellas, y los puntos se van consiguiendo despachando oleadas, habitaciones y completando niveles y consiguiendo todos los secretos. Es decir, el loop jugable es: entra a un nivel, intenta pasártelo o llega lo más lejos posible, sales al hub world o al mundo central, mejoras tus armas y vuelves a la acción.
Ahí yo creo que el juego tiene un punto a favor y es que las armas son interesantes. Son interesantes. No admito discusión aquí. El juego tiene, menos la Painkiller evidentemente, el juego mola bastante en armas. ¿Qué pasa? Que solo puedes llevar 2 y la Painkiller. Y aquí se habría agradecido que pudieras llevar todas. Ahora, ¿por qué han limitado el número de armas? Porque como tienes una dimensión cooperativa tremenda, han pensado que cada persona lleve a la batalla las armas que mejor se le den o las más útiles, y entre los 3 se junten las armas y se creen como combos de grupo, ¿no? Ataques grupales. Lo que pasa es que esto al final no se llega a desarrollar de todo porque tienes que luchar por tu vida y huir, y lo de cooperar al final es casi que ir a resucitar al que ha muerto o que te resuciten a ti y tener la suerte de que no te haya llevado al más allá uno de los demonios esos que os digo que te matan directamente si te atrapan, te llevan a otra dimensión y mueres directamente. Por eso el juego tiene una especie de resucitadoras más adelante y una serie de cosas que favorecen el volver al juego o a la vida, a no ser que estés jugando con bots, que ya digo que hay momentos donde vas a morir y se acabó la partida y tienes que volver a empezar. Entonces nos encontramos con un juego con niveles demasiado largos, muy desordenados en cuanto a qué va pasando, cómo se avanza, con poco alma, con poco diseño de niveles, con unas grandes mecánicas, unas armas muy interesantes y unos jefes que molan un puñado porque son lo mejor que tiene el juego. Y llega un momento en el que el juego termina abruptamente. Ya has hecho todo lo que podías hacer. 40 euros para el juego, ¿vale? no cuesta precisamente barato. Y de repente el juego se acaba. Y yo me lo he pasado 2 veces, he jugado con gente también para ver qué tal era. Lo he intentado buguear un poco, ya sabéis que es lo que me gusta a mí eso. Lo he conseguido, de hecho. He explorado un poco a ver cómo estaban hechos los niveles. He probado todas las armas a ver qué tal estaban. Y he conseguido, menos un logro que va de grindear nivel de personaje, es decir, categoría de personaje, porque va subiendo de rango, ¿vale? Pues el resto sí los tengo, ¿vale? Me han parecido entretenidos, la mayoría son logros que están entretenidos, pero el juego llega un momento en el que se termina. Y ya está, y no hay más que hacer, y se acabó. No hay más. Es decir, es un juego que parece que está hecho con cierto cariño en cuanto al género. No se puede decir lo mismo de su saga, porque bueno, respeta algunas cosas, otras se las pasa por el forro, pero no han tenido como el detalle de generar un juego cerrado, de envoltorio. Eso no lo vais a encontrar en Painkiller 2025. Una pena, porque ya digo que es un juego lleno de virtudes, os las estoy intentando decir. Interesante en cuanto a la gestión de oleadas mientras te dure la diversión, porque ya digo que llega un momento en el que es lo mismo, los mismos subjefes, las mismas situaciones, los mismos retos. Llena este tanque, tal, acompaña a este bicho, lleva las linternas, tal, o sea, siempre lo mismo, no hay mucha variedad en eso. Y luego una especie de modo rogue que es bastante cutre, no me ha gustado nada ese modo, está bastante raro hecho, que tiene buenas secciones plataformeras, pero ya no. Y nada, pues un juego que creo que vuelve una vez más a caer en desgracia y que no consigue llevar el nombre de Painkiller al nombre que merece la saga, ¿no? No consigue, digamos, mantener el buen nombre que tiene la saga. Ahora, decir que la mayoría de críticas que he leído a este juego no tienen ningún maldito sentido porque hacen como que la saga era buena. ¿Qué coño va a ser buena la saga Painkiller? Solamente ha habido un juego bueno en esta saga, que es el 1 y su expansión, y la expansión no era tan buena como el 1 y eso lo sabréis perfectamente. Llevamos 21 años los que somos fans de esta saga acudiendo a juego malo por entrega, y de repente hay gente que hace como que los anteriores eran buenos al lado de este. ¿Pero qué estáis diciendo? Es decir, es que los anteriores eran mods, eran juegos que se vendían como secuela y eran un timo, eran juegos que no tenían absolutamente nada de nuevo, eran carpetas recicladas del Painkiller de 2004, sin más. Y luego un remake en 2012 al que se le recortó un montón de contenido y se subdividió y se vendió carísimo al final. Es verdad que si todo esto te lo encuentras por €1, 20 años después, pues no te vas a quejar. Pero es que cuando tú vas siguiendo una saga al día y te cobran lo que te cobraban por estos juegos y te encuentras lo que te encontrabas, pues es para estar cabreado. Y todos los análisis que basan sus enfados en que esta saga era buena, decirles que dónde estuvieron cuando fue apareciendo cada entrega de esta saga, porque los fans que llevamos 20 años con esta saga precisamente no recordamos como buena en ninguna secuela, ni una, me da igual cuál me digáis, ni Overdose, ni Resurrection, ni Redemption, ni el Recurring Evil, ni el HD, ninguno de esos fue un buen producto. ¿A dónde vamos a parar? Es decir, al menos este es diferente. No es bueno, vale, pero tampoco es tan malo.
Es decir, es un juego que está ahí en medio, ni bueno ni malo, un 5, un 6 y va que chuta. Y eso es un poco lo que nos hemos encontrado este año. Una decepción parcial, en mi caso, no es una decepción plena porque he jugado 20 horas al final. Si hubiera sido una decepción inmediata no le habría dedicado ni media hora. Así que algo tiene que tener, insisto. Y cuando esté más rebajado y a lo mejor tenga algo más de contenido, que no sé yo si van a incluir más contenido con el chof que ha sido este juego, que creo que ha vendido una mierda, y no me extraña, pues ya veremos si consigue resalcirse o no, o redimirse o no. Que no creo que lo vaya a conseguir porque ningún fan de Painkiller original ha apoyado esto, o los que lo han apoyado se han sentido decepcionados. Decirles que les entiendo, pero la argumentación de que los anteriores eran mejores no me vale porque eran una chufa. Eso no se lo cree ni Dios. O sea, si leéis un análisis de 3 líneas en Steam que diga que los anteriores son buenos, no, análisis totalmente inválido porque es un mentira. Eran juegos muy malos, todos lo sabíamos, los jugábamos porque no había otra cosa y estábamos sedientos de Painkiller, pero eran juegos terribles, mediocres y lamentables. Y este, bueno, podría considerarse así también, pero al menos han tenido la decencia de hacerlo diferente y de reimaginarse el juego. ¿Que han mancillado un poco el nombre? No os voy a decir que no. No os voy a decir que no. Pues nada, amigos, un fuerte abrazo y espero haberos ilustrado un poco de qué hay en este juego. Lo podéis jugar solos, pero vais siempre con 2 bots. Eso es lo que hay, ¿vale? No tiene más. No puedes jugarlo totalmente solo. Un fuerte abrazo.